Con 7.257 pies de profundidad, o 2.212 metros, Veryovkina es un abismo tan extremo que requiere 4 días de descenso y miles de pies de cuerda para llegar al fondo. No es una cueva, es un pozo interminable donde el aire se enfría, las paredes se cierran y la oscuridad se vuelve algo físico, algo que sientes en la piel. En ese lugar, cada paso hacia abajo es un recordatorio de que estás entrando en el punto más profundo al que un ser humano puede llegar sin abandonar el planeta. Aquí contamos historias que ocurren en lugares así, donde la Tierra muestra su cara más brutal, donde la luz no existe, donde el tiempo se detiene y donde algunos que osaron entrar nunca regresaron. Advertencia: lo que escucharás a continuación contiene relatos de situaciones extremas y un desenlace trágico. Se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. En la remota frontera entre Rusia y Georgia, donde las montañas del Cáucaso se alzan como gigantes de piedra, existe una grieta en el mundo. Un portal hacia las profundidades que los espeleólogos conocen como Veryovkina. Con 2.212 metros de profundidad, es oficialmente la cueva más profunda del planeta. Un vacío tan inmenso que podrías apilar 23 estatuas de la libertad y aún no alcanzarías la superficie. Su entrada es engañosamente simple, un agujero discreto en la cadena montañosa de Gagra, a 2.286 metros de altitud. Quien se asoma no puede imaginar el inframundo que se extiende bajo sus pies. Descender hasta el fondo no es una simple excursión, es una expedición épica que requiere más de 4 días, miles de pies de cuerda y una fortaleza mental al límite de lo humano. Pero una cueva tan colosal no estaría completa sin sus tragedias. Historias que sirven como recordatorios sombríos de que, en estos reinos de piedra y oscuridad, la naturaleza siempre lleva la ventaja. Septiembre de 2018. 6 meses después de haber alcanzado el fondo por primera vez, el experimentado equipo Perovo de espeleología regresa a Veryovkina. Los acompañan Robbie Schoen y Jeff Wade, fotógrafos especializados en documentar lo indocumentable. La logística es demencial. 6 campamentos establecidos a distintas profundidades, como peldaños en una escalera hacia el centro de la Tierra. La preparación para esta expedición fue meticulosa, casi obsesiva. Cada miembro del equipo cargaba no solo con su equipo personal, sino con la responsabilidad de mantener intacta la frágil red de cuerdas que constituía su único camino de regreso a la superficie. Las cuerdas, ancladas en puntos estratégicos a lo largo de los pozos verticales, eran literalmente sus líneas de vida. Cualquier fallo en ese sistema significaría la muerte segura. Tras una semana de progreso constante, establecen su base en el campamento 6, a 2.103 metros bajo la superficie. La rutina subterránea se establece. Mediciones, muestras, fotografías del lago turquesa que yace en el punto más profundo. El lago, de apenas 15 metros de largo por 7 de ancho, reflejaba las luces de sus cascos en aguas tan quietas que parecían de otro mundo. En la absoluta oscuridad, ese pequeño cuerpo de agua adquiría una belleza sobrenatural, casi inquietante. Todo transcurre según lo planeado hasta que, en la superficie, el cielo decide abrirse. Una tormenta brutal, precedida por una semana entera de lluvia continua, satura la tierra hasta el límite. Cuando la tormenta final descarga su furia con gotas del tamaño de monedas grandes, toda esa agua encuentra un único destino: la boca de Veryovkina.
La primera advertencia llega a través del cable de comunicación que serpentea por la cueva. Dos miembros que ascendían temprano reportan desde el campamento 3 un estruendo aterrador y una pared de agua entrando a la cueva. Abajo, en las profundidades, la reacción inicial es de calma profesional. Son espeleólogos experimentados. Las inundaciones son un riesgo calculado. Su campamento está a 91 metros sobre los pasadizos más bajos. Creen tener margen de seguridad. Se equivocaban catastróficamente. Media hora después del aviso, un rugido lejano comienza a crecer. No es el sonido del agua que gotea, sino el de un tren de carga acercándose a toda velocidad por un túnel. El estruendo se intensifica hasta volverse ensordecedor, haciendo vibrar las paredes de la cueva como si toda la montaña fuera a colapsar. El sonido era tan potente que se sentía en el pecho, una vibración siniestra que anunciaba la llegada de algo monstruoso. Robbie Shawn, que preparaba el desayuno, sale de su tienda y apunta su lámpara hacia el pozo vertical contiguo. Lo que ve lo paraliza. Un chorro sólido de agua cayendo con la fuerza de una manguera industrial. El puro terror se apodera de él, pero su zona del campamento sigue milagrosamente seca. Hasta que, 2 horas después del inicio del diluvio, un sonido burbujeante delata la verdad. El agua ha encontrado otra ruta hacia ellos. Un pequeño agujero junto a las tiendas comienza a emanar agua que sube a un ritmo aterrador. En cuestión de segundos, el nivel alcanza el borde, a punto de desbordarse e inundar todo el campamento. La palidez en el rostro de uno de los rusos dice todo lo que necesitan saber. ¿Es la evacuación inmediata o la muerte? El caos que sigue es controlado pero desesperadamente urgente. Robbie toma una decisión desgarradora: abandonar decenas de miles de dólares en equipo fotográfico, cámaras, lentes, iluminación. Todo queda atrás. Solo rescata las tarjetas de memoria, guardándolas contra su pecho como el tesoro más valioso. En ese momento, comprende que la supervivencia es lo único que importa. La huida se convierte en una pesadilla acuática. Para alcanzar las cuerdas de ascenso, deben cruzar un pequeño puente junto a un pozo que normalmente tiene 18 metros de vacío bajo él. Ahora ese vacío está casi lleno de agua negra y furiosa. En la base de las cuerdas, una cascada colosal cae con fuerza aplastante. Robbie se engancha a la cuerda, baja la cabeza y se sumerge en el torrente. La presión del agua es tan brutal que siente que su casco y sus hombros se funden bajo la fuerza. Solo un pequeño espacio de aire bajo su barbilla le permite respirar. Asciende mecánicamente, centímetro a centímetro, con un solo pensamiento obsesivo: no bloquear el paso a Jeff, que viene detrás. Al alcanzar un estrechamiento, se enfrenta al peor tramo: un chorro concentrado que sale de un agujero del tamaño de un hombro. El agua lo golpea con violencia que apenas puede moverse. Logra pasar mediante esfuerzo sobrehumano y, para su asombro, encuentra una sección casi seca. La adrenalina lo mantiene ascendiendo hasta que los gritos de Jeff lo hacen reaccionar. Espera. Cuando Jeff llega, tiene el rostro blanco como la cera, los ojos desencajados por el terror, pero están vivos. Arriba, en el campamento 5 a 1890 metros, la espera es angustiosa. Solo ven una luz al principio: Andrei. No trae noticias de los demás. Se sientan en silencio, imaginando lo peor. 15 minutos eternos después, más luces comienzan a emerger del pozo inundado. Uno a uno, los miembros restantes del equipo Perovo aparecen. Pavel, el líder, es el último. Más tarde relataría que la cámara inferior se había convertido en un remolino gigante y que tuvo que nadar con todas sus fuerzas para no ser arrastrado al abismo sin retorno. Los pasadizos más profundos,
han quedado sellados bajo el agua. El grupo, ahora reunido, está atrapado. Un pasadizo horizontal crucial, 61 metros arriba de ellos, normalmente medio inundado, ahora está completamente sumergido. Durante 16 horas interminables, esperan a que el rugido amaine. La inundación total dura 20 horas. Cuando por fin pueden ascender, la lección está grabada a fuego en sus mentes. La cueva es aún más impredecible de lo que creían. Robichon, traumatizado, no se quita el equipo durante horas. Los rusos, en cambio, encienden una estufa, preparan café y se ríen de la situación con la sabiduría de quien conoce demasiado bien el filo entre la vida y la muerte. Las fotos se salvan. El equipo, no. Pero todos salen con vida, marcados para siempre por las fauces acuáticas de Veryovkina. Si la historia anterior es un relato de supervivencia colectiva, la que sigue es un misterio trágico que permaneció oculto en la oscuridad durante meses. Noviembre de 2020. Exploradores locales ven algo inusual y profundamente alarmante. Una cuerda instalada en la entrada de Veryovkina. En el código no escrito de la espeleología seria, esto es una grave irresponsabilidad. Es una invitación abierta al desastre, un faro para inexpertos en un lugar que no perdona errores. 8 meses pasan. Agosto de 2021. El equipo Perobo regresa para una nueva expedición. El misterio comienza a develarse a los 396 metros de profundidad. Encuentran unos crampones y un piolet abandonados. Pero aquí hay algo que no cuadra. Ese equipo no pudo haber caído desde la entrada. No existe una caída directa que lo permita. La conclusión es escalofriante. Alguien ha estado allí, descendiendo en solitario. La inquietud crece con cada metro descendido. En el campamento permanente a 610 metros, descubren más equipo abandonado. Luego, en el campamento 2 a 975 metros, encuentran evidencia de que alguien acampó allí. Y finalmente, a 1097 metros de profundidad, en el corazón mismo de la cueva más profunda del mundo, encuentran la respuesta que nadie deseaba encontrar. El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, vestido con un overol de camuflaje, botas de montaña y casco. Aún está sujeto a la cuerda que usó para descender. Por el estado del cuerpo, lleva allí muchos meses. No porta identificación, pero en sus bolsillos guarda 2 teléfonos móviles. Esa será la clave para descifrar el misterio. Las autoridades lo identifican como Sergei Kosev, un hombre de 37 años de Sochi, amante de la naturaleza y reportado como desaparecido hacía 9 meses. Su teléfono revela una historia de determinación obsesiva y fatal arrogancia. Sergei había pasado casi un año planeando meticulosamente su viaje al inframundo. Usando informes públicos del equipo Perobo, imprimió mapas y guías detalladas. El 1 de noviembre de 2020, sin revelar a su familia su verdadero destino, partió hacia Veryovkina. Escaló la montaña, instaló su cuerda en la entrada y comenzó su descenso en solitario, cargando 3 pesadas bolsas de equipo. Contra todo pronóstico, logró llegar hasta el campamento 2, a casi 1 kilómetro de profundidad. La evidencia sugiere que vivió allí aproximadamente una semana, un testimonio impresionante de su tenacidad. Pero luego, quizás impulsado por la obsesión de profundizar donde pocos han llegado, continuó hacia abajo. Ahí, en los pozos más técnicos y complejos, su suerte se acabó. Los siguientes niveles de Veryovkina son traicioneros. Los pozos se vuelven verticalmente desafiantes y la cueva se satura de una humedad penetrante y un frío constante de apenas unos grados sobre cero.
Sergei no llevaba el equipo esencial para sobrevivir a estas condiciones. Su ropa era insuficiente para la humedad y el frío. Pero lo más crítico, llevaba ascendedores de mano, pero carecía de estribos o pedales para los pies. En la escalada vertical, sin puntos de apoyo para los pies, la tarea se vuelve sobrehumana incluso para expertos. El cansancio, el frío mordiente y la humedad que cala hasta los huesos son implacables. En algún momento, en la oscuridad perpetua, Sergei debió darse cuenta de la terrible verdad. No podría ascender de vuelta. Agotado, probablemente después de múltiples intentos fallidos de escalar el pozo que los separaba de la salvación, se recostó para descansar, con la intención de reunir fuerzas para un último intento. Y nunca despertó. La hipotermia o el agotamiento extremo lo vencieron en la más absoluta y terrorífica soledad. La recuperación de su cuerpo fue una operación logística sombría que requirió de más de 100 personas. En los espacios confinados de la cueva, los gases de la descomposición representaban un riesgo tóxico letal, por lo que se tomó la difícil y triste decisión de desmembrar el cuerpo para poder extraerlo a través de los estrechos pasadizos. Finalmente, sus restos fueron entregados a su esposa e hijos en Sochi, poniendo fin a 9 meses de angustiosa incertidumbre. Veriovkina no es simplemente una cueva. Es una entidad viva que respira con los ritmos de la tierra, que se alimenta de la arrogancia humana y devuelve humildad en forma de tragedia. Cada expedición que desciende a sus profundidades lleva consigo no solo equipo técnico, sino el peso de estas historias. Los sobrevivientes de la inundación de 2018 cargan con el recuerdo del sonido del agua acercándose, un sonido que todavía los visita en sus sueños. Para ellos, la oscuridad ya no es un concepto abstracto, sino una presencia tangible que alguna vez casi los devora. Y la familia de Sergei Kosev carga con el dolor de saber que su ser querido pasó sus últimos momentos en la más absoluta soledad, atrapado en las entrañas de la tierra, con la salvación a solo unos metros de distancia, pero imposible de alcanzar. Estas historias no son solo relatos de aventura, son espejos que reflejan los límites de nuestra curiosidad y nuestra vulnerabilidad, y de la línea delgada, tan fina como una cuerda, que divide el valor de la temeridad. La cueva más profunda de la Tierra nos susurra una advertencia. Hay rincones del planeta que, aunque hayan sido explorados, nunca serán domados. Que la oscuridad más absoluta no está en el espacio exterior, sino aquí mismo, bajo nuestros pies, esperando en un silencio milenario. ¿Crees que existe otro abismo, aún más profundo que Veriovkina, aguardando en la inmensidad de algún continente remoto? La historia sugiere que es muy probable, y con ella, nuevos misterios por descifrar, y quizá nuevas advertencias que algún aventurero ignorará. Tu opinión importa. Te leo en los comentarios. Si este viaje a las profundidades te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que aguardan en la penumbra. Gracias por acompañarme en Tenebrífico. Hasta el próximo relato.